En la sesión correspondiente a la clase de hoy iniciaremos con un contenido de suma importancia, el cual constituye una de las bases principales de las discusiones entre la ciencia y la religión. Dicho contenido específico es el de la evolución. Cuando hablamos de evolución debemos referirnos a un concepto fundamental, como es el caso de una especie. Recuerden que una especie no es más que un grupo de organismos que presentan características anatómicas y fisiológicas familiares. Dichas características les permiten poder reproducirse entre ellos y por ende tener una progenie, y los cuales tienen la capacidad de reproducirse en lo adelante y permitir la coexistencia de dicha especie. A lo largo de la historia se han dado explicaciones distintas sobre el origen de las especies. Las principales son la teoría creacionista y la teoría de la evolución. Cuando hablamos de evolución de forma específica, debemos de circunscribirla en dos aspectos fundamentales, como es el caso de la evolución biológica y de los cambios evolutivos que se dan en sí en las especies. Cuando nos referimos a cambios evolutivos, debemos de decir que estos se pueden dar en especies tan microscópicas como las bacterias, como especies tan imponentes como los leones. Dichos cambios les permiten a las especies poder adaptarse a las condiciones climáticas y geográficas de cada espacio donde se encuentran. Como decíamos anteriormente, las especies tienen diferentes características y se han dado casos de algunas especies que logran reproducirse siendo de familias totalmente diferentes, como es el caso del caballo y el burro, o la burra en este caso específico, los cuales tienen la capacidad de reproducirse, pero ¿qué característica ocurre? Que la progenie entonces no tiene la capacidad de reproducirse, por lo tanto son estériles, y por esa razón entonces dicha especie no podrá reproducirse en el tiempo. Cuando hablamos de evolución biológica nos referimos nada más y nada menos que al proceso de transformación de las especies en otras con mayores habilidades, ya sean morfológicas, genéticas, y que les permiten adaptarse mucho mejor al medio y ser mucho más eficientes. Aquí vemos un caso fundamental que es el del elefante, y vemos cómo ha habido un cambio morfológico, cómo ha habido un cambio en la estructura de su cuerpo, en el tamaño, en el grosor. Todos esos cambios fueron dados dependiendo de las condiciones atmosféricas a las cuales estos se veían influenciados. Como vemos en la época del Paleoceno, cuando no existía en este momento ninguna era glaciar, vemos la forma que tenía el elefante. Pero en el Pleistoceno o Plioceno también, donde se empieza a dar lo que es la última era glaciar, vemos como el elefante empieza a desarrollar pelaje, y entonces ya es conocido no como elefante, sino como mamut, que es una especie propia del elefante entonces en su proceso evolutivo, el cual tiene características diferentes, es mucho más corpulento y tiene mayor cantidad de pelaje, lo que le permitía entonces poder protegerse de las bajas temperaturas que existían en ese momento. Otro concepto fundamental es el de cambio evolutivo, que nos referimos a las modificaciones en la apariencia de las características anatómicas o cambios en el funcionamiento interno o modificaciones en el comportamiento. Tal como decíamos, esos cambios genéticos que se darán o esas transformaciones en sí que son evolución, le permitirán a las especies tener cambios de conductas y cambios en su morfología. Dentro de las teorías de la evolución existen dos fundamentalmente, dos corrientes que se dividen y están contrapuestas, como es el caso específico de la teoría creacionista. La teoría creacionista propone que el origen de todo está dado por Dios. Dios es el centro del universo y este creó todo cuanto existe. También esta teoría es llamada teoría fijista, la cual era avalada por dos naturalistas, como es el caso de Carl von Linneo y James Cuvier. Ambos proponían que las especies fueron creadas por Dios y que las mismas no tuvieron ninguna alteración. Por otro lado, existió otra corriente. Dicha corriente estaba totalmente opuesta a los planteamientos de la teoría creacionista, siendo la teoría creacionista la cual se fundamentaba en la existencia de un maestro universal. Dicha teoría creacionista basaba sus fundamentos específicamente en el libro del Génesis. Por el contrario, entonces,
La teoría evolucionista planteaba que las especies habían evolucionado una de otra, que existía un ancestro universal. Basado en esto, Darwin planteó la teoría sobre los pinchones. Este plantea que en principio existía un pinchón el cual se alimentaba de frutas, pero sin embargo, debido a las influencias del ambiente y a las necesidades propias del mismo, cada especie de pinchón se fue adecuando dependiendo de las características propias de su medio. En un primer momento, el pinchón que se alimentaba de frutas, su pico tenía una forma característica. Sin embargo, otros tipos de pinchones, al empezar a alimentarse de alimentos mucho más duros, la morfología de su pico cambió. Sin embargo, como vemos, el último tipo de pinchón tiene un pico mucho más filoso, el cual entonces, en vez de alimentarse de frutas o de algún tipo de planta con singular dureza, estos se alimentaban más bien de sangre, lo que pudo provocar cambios morfológicos en los mismos. Y así, Charles Darwin pudo fundamentar su teoría de la evolución de las especies. Las teorías evolucionistas, desde el punto de vista de la ciencia, tienen peso, tienen rigor, tienen valor científico debido a que existen evidencias palpables que lo demuestran. Un caso específico de ello son las evidencias embriológicas. Las evidencias embriológicas no son más que muestras en las que se puede apreciar cómo los embriones de 6 especies diferentes existe algún tipo de relación en su proceso de desarrollo. Como vemos en la lámina que presentamos acá, vemos cómo los óvulos fertilizados de 6 especies diferentes tienen gran similitud. Otra de las evidencias propias de que existe la evolución son las pruebas anatómicas. Las pruebas anatómicas son evidencias de procesos evolutivos en la anatomía de los seres vivos, principalmente en las estructuras homólogas y los vestigios. Cuando hablamos de vestigios nos referimos a aquellos órganos o partes del cuerpo los cuales no tienen hoy por hoy ninguna función, como es el caso del coxis y el colon, los cuales no tienen ninguna función específica dentro de nuestro cuerpo. Otro tipo de evidencias propias que le dan valor a la teoría evolucionista son las pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas evidencian la existencia de otras especies que hoy no conocemos y que por razones específicas han perecido, y que las mismas establecen una especie de nexo o de conexión entre especies que conocemos y especies anteriores, puesto que sus características son muy parecidas o similares. Otra evidencia propia que da peso y rigor científico a la evolución son las pruebas biogeográficas. Estas nos indican cómo diferentes especies podemos verlas en diferentes posiciones del mundo. Especies relacionadas están dispersas en diferentes regiones. Por tal razón, la ciencia plantea dichas evidencias y pone en vilo entonces las propuestas dadas desde el creacionismo y establecen entonces relaciones entre si existe o no un Dios universal. Por esa razón entonces proponemos que entendemos que sí es correcta. Ambas teorías tienen cierta afinidad a pesar de que existan tantas divisiones, pero debemos de saber que hay similitud por el hecho de que cuando analizamos microscópicamente cualquier aspecto de la biología, nos vamos a dar cuenta que todo está estrechamente relacionado y que existe una perfección total, que no considero que desde el caos pudieran hacer la vida con tal nivel de perfección. Pero también debemos de reconocer las evidencias que nos plantea la ciencia. Creo que en vez de crear división, crear discordia entre ambas líneas, lo fundamental es buscar puntos encontrados y fortalecer cada una de sus teorías. Es cuanto, espero que haya sido fructífera cada una de las informaciones dadas.